Peladas y pelafustanes, acá andamos otra vez en Monterrey, en nuestra segunda, tercera, cuarta casa, porque es Mazatlán, ciudad satélite, Monterrey. Estamos en todos lados, hemos estado viajando bastante. Aquí estamos en nuestra CX90. En esta ocasión no venimos puntualmente a ningún tema de compromiso deportivo, porque no tenemos partido. A final de cuentas, es martes y tenemos decidido renunciar con nuestros compadres y comadres de acero, que son los que fabrican el acero, con lo cual se hacen muchas cosas, por supuesto, y una de ellas es el Estadio de los Rayados. Ahí vamos a dar la charla. Solo lo he conocido una vez, cuando entrevistamos a Tony Mohamed, cuando dirigía a los Rayados hace bastante tiempo. Hicimos entrevista en el medio del campo, realmente un estadio precioso, fascinante, poderosísimo. No hacía tanto calor porque lo hicimos en la tarde-noche. Hoy estaremos como a las 6 de la tarde. Pero bueno, hoy estamos acá y por supuesto agradeciéndole siempre a nuestra gente de Mazda, por supuesto, aquí Mazda Lindavista, que es nuestra sucursal, que siempre nos atiende muy bien, siempre nos da nuestro auto, nos dan la camioneta CX90 de color vino, que es la que gustosamente nos prestan, y pues ya estamos como en la Ciudad de México porque ya hay tráfico, ¿no?, de una manera fascinante. Y hablando de cuestiones más serias, no porque más no sea serio, sino bueno, hace algunos días Manolo Lapuente, ¿no?, falleció, en paz descanse el buen Manolo Lapuente. Yo tuve una relación laboral en el Mundial de 98, puntualmente, muy cercana. No podría yo mencionar un tema de amistad, pero una buena relación. Debo decir que yo a Manolo lo conocí, más que lo conocí, bueno, lo enfrenté como entrenador del Puebla en finales de los 80s, principios de los 90s, en este equipo en donde hoy se añora, ¿no?, el Puebla de Moscoso, de Aravena, de Poblete, de Ruiz Esparza, por supuesto, de Pablo Larios, en paz descanse, ¿no? Inclusive hasta el Manguito Orozco y el Pueblita Fuentes alcanzaron a estar puntualmente en ese Puebla de los finales de los 80s, 90s, en donde fue campeón. A nosotros lo enfrentamos una semifinal en el 88, 89, 89, 90, una semifinal en donde en la ida quedamos 4-4. Jorgito Campos, no sé si logren conseguir ese video, pero Jorgito Campos hizo un gol realmente de bandera. Con los tachones levantó la pierna como Karate Kid, pero le pegó con los tachones, no le pegó con el empeine ni nada. Y hace un gol, le pone la escuadra increíble. 4-4 quedamos en el partido de ida y fuimos a Ciudad Universitaria y nos acabaron vacunando. También jugaba ahí Edivaldo, un extremo izquierdo brasileño extraordinario. Ese nos vacunó en el primer minuto y acabaron eliminándonos. Al año siguiente, la 90-91, exactamente la misma situación. Jugamos contra el Puebla, primero en el Cuauhtémoc y luego cerramos en Ciudad Universitaria. Y yo acabé metiendo el 1-0, con el cual ganamos. Me parece que la ida ganamos 2-0, igual que fueron 2 goles de Beto Aspe. Y en la vuelta yo acabé metiendo el 1-0 a pase de Juan Carlos Vera. Salí corriendo como loco, abracé a Hugo Hernández. Esa fue la ocasión en que me tocó con Manolo enfrentarlo, ¿no? Por supuesto que lo conocía desde el lugar de la estrategia. Posteriormente él va a Necaxa, en donde hace un Necaxa histórico, ganador, con Peláez, con Beto Aspe, con Ambriz, con Nicolás Navarro, con Luis Hernández, con el Ratón, ¿no? Realmente con Esquivel, con Nachito Ambriz, un trabuco, ¿no? Un trabuco de trabucos, con el Picas Becerril, con Montes de Oca. Era un equipo bien bravo, y ahí nunca le pude ganar a Manolo. Yo estaba en ese entonces con el América y en un par de ocasiones en semifinales nos acabó vacunando 2 veces, ¿no?, espalda con espalda. En ese América también fascinante de Ben Hacker y luego posteriormente de Josic y demás, del Indio Solari con Calusha, Villique, Saguito, Blanco. Éramos un trabuco, Villa, Lara, ¿no?, Raúl Gutiérrez, Adrián Chávez. Era un trabuco, era un cruce espectacular, poca madre, ¿no?, que en ese entonces Televisa era dueño inclusive del Atlante, de los 3 equipos, pero los que más se enfrentaban en instancias importantes era América y Necaxa. Y ahí Manolo Lapuente, con su gran sabiduría, porque si algo tenía Manolo, tenía que ver con una situación donde armaba muy bien a los equipos, conocía perfectamente qué podías darle tú como jugador. Y siempre, no siempre, pero muchas veces lo que hacía Manolo de manera magistral y maestra es que
el tipo se guardaba uno o dos jugadores titulares, digamos, en la banca, y luego en momentos así como cumbres o difíciles o de bondad o de generosidad, ¡pum!, ¿no? Los aventaba, y entonces cambiaba radicalmente lo que sucedía dentro del partido. Si a Manolo yo lo pudiera definir como líder de un equipo, era eso. O sea, conocía perfectamente, pero perfectamente las virtudes y miserias de cada uno de sus jugadores. Sabía exactamente en qué momento del partido qué y cómo te lo iba a dar. Eso era realmente maravilloso de Manolo. Y posteriormente, bueno, ya mi único contacto con Manuel, porque yo debuto en la selección nacional después de la final 90-91. Juega México-Argentina, la selección A juega en Argentina, quedan 0-0, y al mismo tiempo se da un partido Costa Rica-México, al mismo tiempo, no sé qué sucedió con la Federación Mexicana, entonces consiguieron dos partidos y este en Costa Rica, entonces mandaron a la selección B con Luis Fernando Tena. Yo debuté, digamos, bajo el amparo de Manolo Lapuente, aunque no estaba Manolo Lapuente en ese partido como entrenador, sino Luis Fernando Tena. Quedamos, me parece, 0-0 o 1-1 en Costa Rica. Posteriormente viene la Copa de Oro. Somos campeones con los Pumas, le ganamos al América después de haberle ganado a ese Puebla de Manolo Lapuente. Manolo toma control de la selección nacional en los 90s y el único jugador que va de Pumas a esa selección soy yo, siendo campeón de Pumas, con Pumas. El único que estaba convocado era Miguel Españez y en la última jugada contra Alex Domínguez en la final se revienta la ingle y no puede viajar. Entonces el único que viaja a esa selección del 90-91, donde estaba Hermosillo, Sague, el maestro Galindo, Farfán, el Cuchillo Herrera, Marcelino Bernal, Ruiz Esparza, el de Cruz Azul, Pablo Larios era el portero, era Farfán, era una selección bien pesada, de nombres muy pesados, ¿no? Estaba Félix Cruz, que era mi compañero de cuarto. Félix Cruz, mi compañero de cuarto, él ya estaba, me parece, en Tigres, salió de Pumas, estaba en Tigres. Entonces yo llegaba al jacuzzi, ¿no? y me metí ahí, pues, caguengue y tal, y yo pues me abría la boca. Ese torneo yo solo juego un rato contra Honduras, ya calificado. Inicié contra Honduras, ya estábamos calificados y nada más. Jugué muy poco tiempo en esa Copa de Oro, en donde Estados Unidos los elimina 1-0 y Manolo Lapuente renuncia previo a la final, ¿no? Él no dirige la final, la dirige, también en paz descanse, Nacho Treyes. Ese fue mi primer contacto con Manolo Lapuente, con esa selección. Insisto, yo era un chavaco imberbe, tenía 22 años, 21 años, acababa de ser campeón con Pumas. Yo tenía muy poca jerarquía, era la realidad, por más que había sido campeón de goleo y campeón con el equipo universitario, pues mi influencia en la selección nacional era prácticamente nula. O sea, me llevaron porque decían, pues hay que llevar a alguien de Pumas porque fueron campeones, ¿no? Ahí jugaba Hermosillo y jugaba Sague, y yo, insisto, no la agarraba ni con las manos. Y luego viene el proceso previo al Mundial de 98. Ese proceso que se genera con Bora Milutinovic. Bora Milutinovic nos lleva a la eliminatoria rumbo a Francia. Quedamos en primer lugar, partido horrible contra Jamaica, me acuerdo perfectamente, 0-0, y de pronto ves festejar como un partido horrible, jugamos muy mal. Fue un partido horrible en Jamaica, 0-0, y entonces vemos festejar a Bora. Ya habíamos quedado en primer lugar, ¿no? Pero decíamos, pues, estamos jugando re mal y tal, y bueno, luego ya nos enteramos que había, por una serie de premios y tal, si quedábamos en primer lugar, había bonos, ¿no? Para el entrenador y para los jugadores. Viene un cambio de dirigencia, ¿no? Puntualmente no sé exactamente cuál es la situación, pero me parece que entra, creo que es Rafael Lebrija, ¿no? Y no sé quién más, pero hay un cambio brutal y ahora lo corren, ¿no? En ese entonces también Alejandro Burillo, el Güero Burillo, que era el jefe de la delegación de 94 junto al ingeniero Aguilar Álvarez, también se vuelve jefe de delegación en el 98. Y ya calificados al Mundial en primer lugar, con dos lugares para el Mundial, sin ser muy luminoso el fútbol que generábamos, corren a Bora, ¿no? Y entonces deciden poner a Manuel Lapuente. Había mucho movimiento político, ¿no? De lo poco que te enterabas, había mucho movimiento, muchas opiniones. Entonces Manolo lo que hace es, previo al Mundial 98, nos lleva, no sé si 2 o 3 meses antes, a una gira por Europa. En ese entonces, no me acuerdo si eran 22 o 24 jugadores, llevó 2 más. Llevó 2 jugadores más porque nos fuimos muchísimo tiempo. El equipo A, el equipo titular que se perfilaba para el Mundial, jugaba contra Irlanda en Irlanda, contra Noruega en Noruega, y nosotros jugábamos, que éramos la parte peluceada,
Jugamos contra el Venecia de tercera división y contra el Wolfsburgo, que estaba en la tercera división de la Bundesliga y tal. O sea, estaba muy claro quién era el equipo titular y quién éramos la Perrada. Yo en ese, jugando con la Perrada, metí gol en todos los partidos. Anduve muy bien. O sea, realmente entrené como loco. Yo poco a poco iba intuyendo que iba a tener muy poca posibilidad de jugar, ¿no? Estaba Luis Hernández, estaba Cuauhtémoc Blanco, estaba Peláez, ¿no? Es más, se decide mi lugar entre Hermosillo y yo, ¿no? Y creo que hay varios jugadores que tienen que ver en esa decisión. Y sobre todo porque Hermosillo y Peláez tenían como que condiciones más o menos similares, tipos altos, fuertes, de gran juego aéreo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se decide que yo vaya. Yo había sido campeón de goleo con el Atlante un semestre antes y estuve lastimado como 2 o 3 meses. Me desgarré el gemelo. Entonces, yo venía un poco rezagado en mi andar, pero le metí con todo y tal. Y bueno, pues, acabé yo entrenando muy bien, siendo un tipo solidario. Me tocaba ser suplente y estaba, y metía gol, Y entonces me acuerdo, Manolo, el cuerpo técnico era José Luis Trejo, era Carlos de los Cobos, me parece, y Mario Carrillo, era el cuerpo técnico que tenía Manolo. Entonces van pasando los partidos, casi siempre en todos los partidos me paraba a calentar, aunque paraba a calentar a todos realmente, ¿no? Pero él decide dar de baja al Tilón Chávez, ese es uno de los que se cae, y este central de Pumas, amigo de Campos, si se me olvida, David Oteo. Oteo estuvo lastimado toda la gira, y la realidad se ha dicho que en esa gira no nos iba tan bien. El equipo A no ganaba tanto, ganamos en Irlanda, pero Noruega nos metió 5, y el equipo B ganábamos unos partidos y perdíamos otro. Tanto así que desde México se empezaba a escuchar, porque insisto, nos fuimos 2 o 3 meses antes de gira. Habremos jugado no menos de 15 partidos, 16 partidos. Se mencionaba que venía la dupla ya en camino, que un partido más perdido y venía la dupla de Luis Fernando Tena y Tuca Ferretti, al rescate como tal. Insisto, eran movimientos políticos bien bravos en la federación y de toma de decisiones. A final de cuentas, arranca el Mundial con muchísimas dudas. Arrancamos contra Corea PIM, 1-0, tiro libre, Davino La Rosa, para adentro. Y entonces se nos vino otra vez el recuerdo de esta gira que había sido horrible en cuanto a resultados. Viene una expulsión de los coreanos y pum, ¿no? Le damos vuelta, entra el Cabrito Arellano, la borda, entra Ricardo Peláez, acaba metiendo gol, ¿no? Y a partir de ahí, la tendencia del equipo cambió de manera realmente brutal. Jugamos con Bélgica, 2-2, un partidazo con 350.000 grados centígrados, era realmente insostenible el partido, 2-0, iba ganando Bélgica y le dimos la vuelta, inclusive también con 10 hombres, porque a Pavel Pardo lo acaban expulsando ese partido. Vamos contra Holanda, Holanda nos pinta la cara, ¿no? Jorgito Campos, o sea, se les presentó Bergkamp y Cocu y los de Boer y Overmars 200 veces enfrente de sus narices. El primer tiempo pudimos haber ido perdiendo como por 7-0. Otra vez, hay una situación muy importante. Uno de los mejores jugadores para mí de la historia del fútbol mexicano, ¿no? Que no tiene tanto reflector, es Salvador Carmona. Un jugador de la puta madre, un jugador extraordinario. Y les decía al inicio del videoblog que si Manolo Lapuente tenía algún conocimiento se guardaba cartas importantes. Overmars nos estaba pintando la jeta de una manera increíble. No me acuerdo si jugaba en el Ajax, no me acuerdo dónde jugaba Overmars. Extremo derecho, es fantástico, maravilloso, Ben Hacker dentro de Holanda, de Países Bajos. Se da cuenta que nos están reventando por todos lados y le dice Carmona, pues tú te vas a tragar a Overmars. Entró Carmona y Overmars no agarró la pelota ni con las manos, ¿no? Otra vez esta sabiduría de Manolo de decir, tengo que adecuar o tengo que tapar ciertos huecos, y como tengo gente en la banca que me guardé a propósito, tanto así que, por ejemplo, Jaime Ordiales, no quiero asegurar, pero Jaime Ordiales no sé si inició los 2 o los 3 partidos de la fase de grupos, y Manolo Lapuente sabía perfectamente que solo lo iba a utilizar un tiempo, o 60 minutos. Entonces, las veces que inició Jaime Ordiales, que no me acuerdo si fueron los 2 o los 3 partidos de fase de grupos, él ya tenía un cambio hecho en su mente antes de que empezara el partido, y siempre funcionaba, siempre cambiaba la tendencia en favor. Entonces yo me doy cuenta que pues, pasa el tiempo, o sea, Cuauhtémoc mete gol, el Cabrito entraba y la abordaba, Luis Hernández acabó siendo el goleador con 4 pirulos, Ramón mojó, Peláez mojó, entonces decía, es muy difícil que tenga yo algún chance algunos minutos. A ese equipo nos metió dos goles Países Bajos, nos metió 2 goles Bélgica, nos metió 1 gol Corea y nos metió 2 Alemania. O sea, recibíamos muchos goles, pero también anotábamos muchos goles. Era un equipo tal vez desequilibrado, atacaba muy bien y tal vez defendíamos no tan bien como normalmente Manolo Lapuente
históricamente hacía con sus equipos, con el Puebla y con el Necaxa. Entonces yo me doy cuenta de que no voy a tener chance. Vamos al partido de Alemania, que fue ¿en dónde? Montpellier. En Montpellier. Montpellier, sí lo dije muy bien. Bueno, vamos en ese partido a Montpellier, viajábamos en charter y entonces el avión estaba prácticamente vacío. En este entonces, a diferencia de la actualidad, que hay 57 personas de staff, inductores de sueño, pues allá nada más iban los 3 auxiliares, el utilero, un directivo, eran 5 de staff y éramos 24 jugadores, una cosa de estas. Me la acerco a Manolo, le digo, Manolo, o sea, no es un tema de reclamo, no sé si él estaba en el 7C, y entonces yo me le siento a un lado y le digo, Manolo, yo creo, me gustaría platicar contigo porque yo creo que pues yo merecería saber cuál iba a ser mi posición en esta selección nacional. Y dije, creo que nunca tuviste la claridad para decírmelo antes de. Y ahí en el avión le dije, si tú me hubieras dicho que no iba a jugar, también hubiera venido, sin lugar a dudas. Entonces Manolo, con esta capacidad y esta frontalidad, porque es un tipo muy frontal, me dice, vamos a hablarlo en el hotel, ¿no? O sea, no quisiera que aquí habláramos enfrente de los jugadores, de tus cuates, los compañeros. Y entonces ya llegamos al hotel, no sé en qué hotel, me mandó llamar a su cuarto y entonces empezamos a platicar, ¿no? Sobre el mismo tenor. Le dije, no vengo a reclamarte absolutamente nada. Esto que les estoy diciendo pues le dije lo mismo, o sea, Peláez mete gol, Hernández mete gol, Blanco mete gol, Arellano la rompe cuando entra, Ramón, que era un media punta, o sea, los 4 o 5 de tipos de mitad para adelante, Palencia, que lo utilizó mucho como un media punta para marcar a los medios ofensivos o al contención también funcionaba. Y entonces yo decía, entiendo perfectamente que pues no me va a tocar, ¿no? Pero pues me habría gustado saberlo porque tuvo una buena gira y tal. Entonces se volteó y me dijo con mucha categoría, me dijo, Luis, te quiero agradecer porque entiendo que hace 4 años tú fuiste el goleador, llevas mucho tiempo en selección nacional, estuviste en España, bla, 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 y te comportaste de manera ejemplar. Él me dijo puntualmente, textualmente, que me agradecía por que yo entrenaba, y la verdad que sí lo hacía, me callaba la boca, me tocaba de suplente, iba de suplente, entrenaba 1000%, entendiendo que pues tenías que preparar, digamos, los centrales era Claudio Suárez y Duro Davino, Joel Sánchez, que eran los defensores centrales, luego también acabó poniendo hasta inclusive a Lara de central. Entonces me dijo, me agradeció puntualmente esta parte de haber entrenado, ¿no? Me dijo, tú fuiste un ejemplo, tú como entrenabas tan bien, nadie más me podía reclamar absolutamente nada. Entonces, tú fuiste este embajador y este abanderado de este güey no juega y tal vez no va a jugar ningún minuto, tanto así que no jugué ningún minuto ese mundial, pero me digo, me tienes tranquilo a todo mundo porque si tú fuiste ejemplar en tu comportamiento, ninguno de los demás pudo haberme reclamado absolutamente nada. Entonces nos dimos la mano, le agradecí frontalmente, le dije, esto es lo que yo necesitaba, Manolo, necesitaba yo hablar contigo, que tú me expusieras tu sentir, que tú supieras cuál era mi sentir. Fue, digamos, la primera vez que hablamos más, no sé si la palabra humana sea, pero más quitándonos esta parte de entrenador-jugador, ¿no? Y de jefe y empleado. Y ahí pude expresar con Manolo y confirmé lo que siempre había sabido a la distancia, porque no fue muy pocas veces mi entrenador, pues que era un tipo muy clarito, muy frontal, con una gran personalidad, con muchísimos huevos, ¿no? Frontal, maravilloso, que te decía, pues esto me parece que es así, y esto es lo que yo creo, y lo argumentaba como tal. Muchos años después, ¿no? Me lo encontré con en un torneo de golf, ¿no? Puntualmente, nos abrazábamos y demás, y bueno, pues por supuesto que sumamente triste por la partida de Manolo Lapuente, con quien, insisto, no tuve una relación de amistad, tuve una relación de entrenador-jugador, a la cual estuve yo muy agradecido por cómo me habló, por cómo me dijo las cosas, por cómo me encaró y me enfrentó y no me dio la vuelta. Me dijo, estos son los motivos por los cuales tú no estás jugando y estos son los motivos por los cuales yo te agradezco que tú hayas fortalecido al grupo como tú. Entonces, yo tengo un gran recuerdo en ese sentido de Manolo. Así que bueno, pues ahí está el videolog, que es más largo que la Cuaresma. Besos y abrazos, descanse en paz el grandísimo Manolo Lapuente, que está clarísimo que está sentado a la mesa de los mejores entrenadores nacionales e internacionales que han estado en México. De los nacionales ni hablar, que está por supuesto adentro, pero compite con muchos de los extranjeros que han venido a nuestro país.